Desde los albores de la humanidad, hemos desafiado los límites de lo posible. Empezando con la primera chispa que iluminó la oscuridad hasta las máquinas que hoy piensan por nosotros, cada gran invento ha sido un hito en nuestra incansable búsqueda por comprender y transformar el mundo. Las civilizaciones nacieron y cayeron, pero el ingenio humano nunca se detuvo. La rueda puso en movimiento la historia, la escritura inmortalizó el conocimiento, la electricidad encendió una nueva era, y la inteligencia artificial, ahora, redefine nuestro futuro. Cada descubrimiento ha sido un faro en la evolución de nuestra especie. Con cada giro de una rueda, con cada palabra impresa, con cada chispa de innovación, hemos construido el mundo que hoy conocemos. ¿Cuál de estos inventos ha sido el más importante? ¿Cuál ha cambiado la historia para siempre? Tremendo Mundo te ofrece un testimonio de gran valor, lleno de detalles históricos, relatos fascinantes y momentos clave que marcaron la evolución de la humanidad. Bienvenido a este viaje épico. Ajusta tu asiento, abre tu mente y prepárate para descubrir algunos de los inventos que cambiaron el destino del mundo. No están todos los que son, pero son todos los que están. Comenzamos. El fuego. La llama de la civilización. Retrocedamos en el tiempo, mucho antes de que las grandes civilizaciones emergieran, antes de que las pirámides se alzaran sobre las arenas de Egipto o de que los filósofos griegos contemplaran los misterios del cosmos. Nos encontramos en un mundo salvaje, donde los primeros homínidos luchan por la supervivencia en un entorno despiadado. Los días están llenos de peligros, depredadores acechan en cada esquina, las temperaturas nocturnas son mortales y la comida cruda es difícil de digerir. Sin armas efectivas ni refugios sofisticados, nuestros ancestros están condenados a una existencia de incertidumbre, donde la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero entonces, en algún lugar de la vasta sabana africana, ocurre un milagro. Un rayo golpea un árbol seco, o la erupción de un volcán enciende la maleza circundante. Pronto, un resplandor ardiente se eleva en la oscuridad, rugiendo como una bestia indomable. Los primeros homínidos, aterrorizados, observan desde la distancia. No saben que han encontrado el secreto que cambiará para siempre su destino. Durante mucho tiempo, el fuego fue visto como un fenómeno aterrador. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Poco a poco, algunos de estos primeros humanos se atreven a acercarse. Se dan cuenta de algo sorprendente. El fuego no solo ahuyenta a los depredadores, sino que también brinda calor en las frías noches y puede transformar los alimentos. Es un momento crucial. Aquel primer grupo que logra mantener una fogata encendida y protegerla se convierte en la primera sociedad verdaderamente avanzada de la humanidad. El fuego ya no es solo una fuerza natural, sino una herramienta, un arma y un símbolo de poder. Pero, ¿cómo aprendieron a crearlo? Durante miles de años, los primeros humanos dependen de fuentes naturales de fuego, esperando tormentas o eventos fortuitos. Pero en algún punto de la historia, logran encenderlo por sí mismos. Se cree que, hace 1 millón o 1,5 millones de años, el Homo erectus fue el primero en controlar el fuego de forma regular. Las evidencias arqueológicas en yacimientos como Wonderwerk Cave, en Sudáfrica, muestran restos de cenizas y huesos quemados, indicando el uso intencional del fuego. Más adelante, los neandertales y Homo sapiens perfeccionaron las técnicas, descubriendo que la fricción entre maderas secas o el golpeo de piedras, como la pirita, podía generar chispas. Este descubrimiento marcó el inicio del dominio total del fuego por parte de la humanidad. El fuego no solo permitió cocinar los alimentos, sino que modificó la biología humana. Veamos algunos ejemplos.
La revolución digestiva. Cocinar los alimentos los hace más blandos y fáciles de digerir, permitiendo que el cuerpo absorba más calorías con menos esfuerzo. Esto redujo la necesidad de un sistema digestivo tan grande, y permitió que el cerebro creciera más. La protección y expansión. Con el fuego, los humanos pudieron aventurarse a regiones más frías, ya que podían calentarse y fabricar ropa más resistente. La transformación de materiales. El fuego permitió el desarrollo de herramientas avanzadas. La metalurgia nació de la capacidad de fundir metales, lo que llevó a la creación de armas y herramientas de bronce y hierro. La creación de sociedades. Sentarse alrededor del fuego se convirtió en una actividad social. Las primeras historias se contaron en torno a la hoguera, fortaleciendo los lazos comunitarios y transmitiendo conocimientos de generación en generación. Desde la antigüedad, el fuego ha sido visto como algo sagrado. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, un acto que simbolizaba el despertar de la inteligencia humana. En muchas culturas, mantener una llama encendida era símbolo de continuidad y estabilidad, como el fuego eterno de los templos romanos. Incluso hoy, la presencia del fuego sigue siendo fundamental. Desde el motor de combustión interna hasta la energía nuclear, nuestra civilización aún depende de esta fuerza primigenia. El fuego fue el primer invento que nos separó del resto del reino animal, la primera tecnología que convirtió al hombre en amo y señor de su destino. Sin el fuego, la historia de la humanidad habría sido muy diferente. No habríamos evolucionado como especie inteligente ni desarrollado la sociedad tal como la conocemos. Este fue el primer gran invento, el punto de partida de un viaje increíble. Pero nuestra historia no termina aquí. La rueda. El círculo que puso en marcha la civilización. Imaginemos por un momento un mundo sin ruedas. Sin autos, sin bicicletas, sin trenes. Sin carretas ni molinos, sin engranajes ni relojes. Un mundo donde todo debe ser cargado a cuestas, arrastrado a duras penas sobre terrenos irregulares, donde el comercio es limitado y la construcción es un desafío titánico. Así vivían nuestros ancestros durante miles de años. Mover cargas pesadas era un calvario. Para transportar bienes o levantar monumentos, las primeras civilizaciones utilizaban rodillos de madera, pero este método era rudimentario y poco eficiente. Algo tenía que cambiar. Y entonces, alguien, en algún rincón del mundo, tuvo una idea que cambiaría el destino de la humanidad. El nacimiento de la rueda fue un invento simple, pero revolucionario. A diferencia del fuego, que es un fenómeno natural, la rueda es un invento puramente humano. No existe nada en la naturaleza que funcione de la misma manera. Los primeros rastros de ruedas datan del 3500 a.C., en Mesopotamia, la cuna de las primeras grandes civilizaciones. No sabemos con certeza quién la inventó, pero las evidencias más antiguas muestran que surgió como parte de los tornos de alfarero. Inicialmente, las ruedas no se usaban para el transporte, sino para dar forma a la cerámica, facilitando la creación de vasijas y recipientes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien hiciera la conexión, ¿y si en lugar de usar la rueda para girar barro, la usáramos para mover cargas? Los primeros carros de ruedas aparecieron alrededor del año 3000 a.C., en Sumeria. Pero estas ruedas no eran como las que conocemos hoy. Eran discos sólidos de madera, hechos a partir de varias tablas unidas. Los egipcios, asirios e hititas mejoraron este diseño, creando ruedas con radios, lo que las hacía más ligeras y eficientes. Esta innovación dio lugar a una revolución en la guerra y el comercio.
Los carros de guerra tirados por caballos con ruedas más ligeras y veloces dieron ventaja a imperios como Egipto y Babilonia. Mientras tanto, los mercaderes empezaron a recorrer distancias más largas, uniendo ciudades y civilizaciones a través de caminos comerciales. Desde su invención, la rueda ha sido el motor del desarrollo humano. El comercio se expandió. Ahora era posible transportar grandes cantidades de bienes a través de largas distancias. Nacieron las primeras rutas comerciales, como la ruta de la seda. Los imperios crecieron. Los ejércitos montados en carros de guerra dominaron los campos de batalla. Sin la rueda, Alejandro Magno, Gengis Khan y el Imperio Romano jamás habrían podido expandirse. La ingeniería avanzó. Con el tiempo, la rueda dejó de ser solo para transporte. Los engranajes y poleas revolucionaron la arquitectura y la mecánica, permitiendo la construcción de templos, fortalezas y puentes. El mundo moderno depende de ella, desde los automóviles hasta los trenes, desde las turbinas hasta los relojes. La rueda sigue siendo una de las herramientas más fundamentales de nuestra civilización. La rueda fue la chispa de la movilidad, el primer paso hacia un mundo conectado. Con ella, la humanidad dejó de estar atada a su lugar de nacimiento y emprendió el camino hacia un futuro de exploración y descubrimiento. Pero la historia no se detiene aquí. A medida que los humanos aprendieron a moverse más rápido, necesitaban una forma de registrar lo que aprendían. Y así, nació otro de los más grandes inventos de la historia. Sigamos con esta épica historia de la humanidad. Ahora nos adentramos en un invento que transformó la manera en que el conocimiento se propagó por el mundo. La imprenta. La revolución del conocimiento. Antes del siglo XV, los libros eran objetos raros y preciosos. Cada manuscrito debía copiarse a mano, letra por letra, en un proceso largo y agotador. Los monjes copistas, en los monasterios medievales, pasaban años reproduciendo un solo libro, iluminando cada página con tintas doradas y colores vibrantes. Las bibliotecas eran tesoros inalcanzables. La biblioteca de Alejandría contenía miles de rollos, pero el acceso estaba restringido a unos pocos eruditos. Los libros eran artículos de lujo. Un solo volumen podía costar el equivalente a una casa, lo que hacía que solo los reyes, nobles y la Iglesia pudieran poseerlos. El conocimiento estaba encerrado en los monasterios y las cortes reales. La mayoría de la población vivía en la ignorancia, sin acceso a la educación ni a las ideas que podrían cambiar sus vidas. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. En el siglo XV, en la ciudad alemana de Maguncia, un orfebre llamado Johannes Gutenberg ideó un invento que sacudiría los cimientos del mundo medieval, la imprenta de tipos móviles. ¿Qué tenía de revolucionario? Analicemos cada una de las partes de la imprenta de tipos móviles. Los tipos móviles. En lugar de copiar cada página manualmente, Gutenberg diseñó pequeñas piezas de metal con letras en relieve que podían reorganizarse y reutilizarse para formar diferentes textos. La prensa de impresión, inspirado en los tornos de uva usados en la fabricación de vino, adaptó un mecanismo para presionar tinta sobre el papel de manera uniforme y rápida. La tinta a base de aceite. A diferencia de las tintas al agua que se usaban en manuscritos, su tinta adhería mejor al papel, haciendo que las impresiones fueran más nítidas y duraderas. En 1455, Gutenberg imprimió su obra maestra, la Biblia de 42 líneas, el primer libro impreso con tipos móviles en Europa. En un mundo donde los manuscritos tomaban años en copiarse, Gutenberg logró producir 180 ejemplares en cuestión de meses. Era el inicio de una nueva era. La imprenta fue la chispa que encendió la revolución del conocimiento.
El saber se democratizó. Ahora, los libros podían producirse en grandes cantidades y a un costo mucho menor, permitiendo que más personas accedieran a la educación. El Renacimiento explotó. Las ideas de grandes pensadores como Leonardo da Vinci, Copérnico y Galileo pudieron difundirse más rápido que nunca. Desafió el poder de la Iglesia y los reyes. La Reforma Protestante de Martín Lutero, 1517, no habría sido posible sin la imprenta. Sus 95 tesis se imprimieron y distribuyeron por toda Europa en cuestión de semanas. Nació el periodismo. En el siglo XVII aparecieron los primeros periódicos impresos, lo que permitió la difusión de noticias e ideas políticas. El invento de Gutenberg fue el precursor de todos los medios de comunicación modernos. Sin la imprenta, no tendríamos periódicos, revistas, ni libros. No existirían las universidades tal como las conocemos. Hoy, la evolución de este invento nos ha llevado hasta el mundo digital. Internet es la nueva imprenta. Pero antes de llegar allí, la humanidad experimentaría otra revolución tecnológica, la llegada de la máquina de vapor y la revolución industrial. Sigamos adelante con esta epopeya del ingenio humano. Ahora es el turno del motor que impulsó la revolución industrial y cambió para siempre la forma en que vivimos, trabajamos y nos movemos. La máquina de vapor. El motor que impulsó el mundo. Imagina un mundo sin trenes, sin fábricas, sin barcos a motor. Antes del siglo XVIII, la energía del mundo dependía de la fuerza humana, la tracción animal, el viento y los ríos. Los campos se labraban con arados tirados por bueyes. Los barcos solo podían moverse con el viento. Las primeras fábricas dependían de molinos de agua y ruedas hidráulicas. Pero había un problema: la naturaleza es impredecible. El viento podía cesar y los barcos quedaban varados. Los ríos no siempre tenían suficiente caudal para mover los molinos. Los hombres y los animales se agotaban. La humanidad necesitaba una fuente de energía más fiable, más potente, más constante. Y la solución llegó en forma de una máquina que usaba el poder invisible del vapor. La idea de usar vapor para mover máquinas no era nueva. Desde la antigüedad, los griegos experimentaron con el vapor, como en el siglo I después de Cristo, cuando Herón de Alejandría diseñó un rudimentario motor de vapor llamado eolípila. Pero no fue hasta el siglo XVII que el ingeniero inglés Thomas Savey creó la primera máquina de vapor funcional en 1698. Su propósito era bombear agua de las minas inundadas, pero su diseño tenía muchas limitaciones. Fue entonces cuando entró en escena James Watt, un inventor escocés que en 1769 perfeccionó la máquina de vapor, haciéndola mucho más eficiente. ¿Qué hizo especial su máquina? Usaba mucho menos combustible, haciendo que el vapor fuera una fuente de energía viable y económica. Podía convertir la energía del vapor en movimiento rotativo, permitiendo su uso en fábricas, barcos y locomotoras. Era adaptable, lo que la convirtió en el motor de la revolución industrial. El mundo jamás volvería a ser el mismo. La máquina de vapor impulsó el mayor cambio en la historia económica y social desde la invención de la agricultura. Gracias a la máquina de vapor, el transporte se revolucionó. En 1804, Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor, lo que dio origen a los ferrocarriles. En 1819, el SS Savannah se convirtió en el primer barco de vapor en cruzar el Atlántico. Las distancias se redujeron. Lo que antes tomaba meses a caballo, ahora se lograba en días o incluso horas. La industria explotó por la aparición de la máquina de vapor.
Las fábricas reemplazaron los molinos de agua por máquinas de vapor, lo que permitió producir bienes a una escala sin precedentes. Ciudades enteras crecieron alrededor de las fábricas. Nació el mundo moderno, con grandes centros urbanos y miles de trabajadores industriales. La minería y la producción de hierro también aumentaron. Con una demanda sin precedentes de carbón y acero, las minas se expandieron por toda Europa y América. La infraestructura de los países cambió para siempre. Vías férreas, puentes de hierro y rascacielos comenzaron a surgir. La economía global despegó por la aparición de la máquina de vapor. El comercio internacional creció exponencialmente. Los bienes podían transportarse más rápido y en mayores cantidades. El tiempo se volvió dinero. Por primera vez en la historia, las fábricas tenían horarios estrictos, marcando el nacimiento de la jornada laboral moderna. La máquina de vapor fue el primer gran paso hacia la industrialización y la tecnología moderna. Sin ella, no habría existido la revolución industrial. Sin ella, los motores de combustión interna nunca habrían sido desarrollados, y los automóviles y aviones no existirían. Sin ella, no habría electricidad ni redes de energía modernas. Pero la historia del progreso no se detiene aquí. A medida que la humanidad domesticó el vapor, un nuevo tipo de energía estaba esperando su momento para brillar. La electricidad. La luz que encendió el mundo. Antes de la electricidad, la humanidad vivía a merced de la oscuridad. El fuego fue la primera fuente de luz artificial. Durante milenios, el hombre dependió de antorchas, hogueras y lámparas de aceite para iluminar la noche. Las velas y lámparas de aceite dominaron la Edad Media. Sin embargo, eran costosas, emitían poco brillo y producían humo. El gas iluminó las ciudades en el siglo XIX. Las calles de Londres y París brillaban con luces de gas, pero el sistema era peligroso, con frecuentes incendios y explosiones. La humanidad necesitaba una fuente de luz más segura, más brillante, más eficiente. Entonces, apareció la electricidad. Desde la antigüedad, la electricidad era un misterio. Los griegos, en el siglo VI a.C., descubrieron que frotar ámbar con piel generaba una extraña atracción de objetos livianos. Benjamin Franklin, en 1752, realizó su famoso experimento con la cometa y el rayo, demostrando que los relámpagos eran descargas eléctricas naturales. Michael Faraday, en 1831, descubrió la inducción electromagnética, lo que permitió la creación de generadores eléctricos. Pero la electricidad aún no estaba disponible para todos. Faltaba un último paso, una forma de llevar luz a los hogares y cambiar la noche para siempre. En 1879, después de más de 1000 intentos fallidos, Thomas Edison perfeccionó la primera bombilla eléctrica funcional. ¿Qué hizo su bombilla diferente? Usó un filamento de carbono que duraba más tiempo. Era más eficiente que las velas y lámparas de gas. Permitía iluminar calles, fábricas y hogares sin riesgos de incendios. Edison no solo inventó la bombilla, sino que creó todo un sistema eléctrico, generadores, cables y redes de distribución. En 1882, encendió la primera central eléctrica en Nueva York, iluminando 59 casas. La era de la oscuridad había terminado. La electricidad no solo iluminó las noches, sino que revolucionó la civilización. Transformó la industria. Las fábricas ya no dependían del vapor o del gas. La producción en masa se aceleró, dando paso a la segunda revolución industrial. Las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso.
La electricidad también cambió la vida cotidiana. Las casas se llenaron de electrodomésticos, radios, refrigeradores, televisores, computadoras. La jornada laboral se extendió, ya que las fábricas podían operar de noche. El ocio nocturno cobró vida. Los teatros, cines y cafés se convirtieron en centros de entretenimiento. Y, por último, la electricidad impulsó nuevos inventos. El teléfono de Alexander Graham Bell, 1876, permitió la comunicación instantánea. La radio de Guglielmo Marconi, 1895, llevó la información a millones de personas. La televisión y, más tarde, Internet, crearon la sociedad globalizada. Hoy, la electricidad es el corazón del mundo moderno. Sin electricidad, no existirían computadoras, Internet ni satélites. Las ciudades no serían, ni por asomo, lo que son hoy. Estamos en la era de la energía renovable, con nuevas formas de generar electricidad como la solar y la eólica. Pero, si la electricidad permitió la comunicación instantánea, un invento vendría a conectar a la humanidad como nunca. El teléfono. La voz que unió al mundo. Por siglos, la comunicación a larga distancia era lenta y complicada. En la antigüedad, los mensajes viajaban a caballo o en pergaminos transportados por mensajeros. Las civilizaciones como los griegos y los chinos usaban señales de humo o fuego para enviar alertas. El correo postal surgió en el Imperio Romano, pero un mensaje podía tardar semanas o meses en llegar. El primer gran avance en la comunicación llegó en 1837 con el telégrafo de Samuel Morse, que permitía enviar mensajes en código a través de cables eléctricos. El telégrafo revolucionó la velocidad de la información. Las empresas y los gobiernos podían comunicarse en minutos en lugar de días. En 1866 se instaló el primer cable transatlántico, uniendo Europa y América. Pero el telégrafo tenía una gran limitación. Los mensajes eran códigos y necesitaban operadores especializados. La humanidad necesitaba algo más rápido, más directo, una forma de hablar con alguien al instante, sin importar la distancia. En la década de 1870, varios inventores trabajaban en la idea de transmitir la voz humana a través de cables eléctricos. Antonio Meucci, un inventor italiano, creó un dispositivo para comunicarse con su esposa enferma en 1854, pero no pudo patentar su invento. Eliza Gray desarrolló un prototipo de teléfono, pero llegó tarde al registro de la patente. Alexander Graham Bell, un joven profesor de sordos, presentó la primera patente oficial del teléfono el 14 de febrero de 1876. Ese mismo año, Bell pronunció las primeras palabras transmitidas por teléfono: «Señor Watson, venga aquí, quiero verlo». Su asistente, Thomas Watson, escuchó la voz de Bell en otra habitación. El milagro de la comunicación instantánea había nacido. El teléfono comenzó como un invento exclusivo de los ricos y las grandes empresas. En 1877, Bell fundó la Bell Telephone Company, instalando las primeras líneas telefónicas en ciudades como Boston y Nueva York. A principios del siglo XX, surgieron las primeras centrales telefónicas, operadas por mujeres conocidas como telefonistas. En 1915, se realizó la primera llamada telefónica de costa a costa en Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco. La telefonía evolucionó rápidamente. En 1940, apareció el primer teléfono de marcación rotatoria. En 1973, Martin Cooper de Motorola realizó la primera llamada desde un teléfono móvil. En los años 2000,
La tecnología digital y la telefonía móvil transformaron el mundo. El teléfono fue el invento que acercó a la humanidad como nunca. Acortó las distancias. Las personas podían hablar al instante sin importar en qué parte del mundo estuvieran. Revolucionó los negocios. Las transacciones comerciales se aceleraron y el comercio global creció exponencialmente. Abrió la puerta a nuevas tecnologías. La radio, la televisión, los teléfonos móviles y el Internet se basan en los principios del teléfono. Hoy, los teléfonos móviles son indispensables en la vida cotidiana. Pero el teléfono solo fue el comienzo. Un nuevo invento llevaría la comunicación aún más lejos. El motor de combustión interna. La máquina que puso al mundo en movimiento. Desde los albores de la civilización, la humanidad siempre ha buscado maneras de transportarse más rápido y con menos esfuerzo. En la antigüedad, caballos, burros y bueyes eran el principal medio de transporte y trabajo. Las embarcaciones a vela dominaron los mares durante siglos. En el siglo XIX, la revolución industrial trajo el motor de vapor, impulsando trenes y barcos. Pero había un problema. El motor de vapor era grande, pesado y requería enormes cantidades de carbón y agua. Se necesitaba una máquina más pequeña, eficiente y versátil. La solución llegaría con el motor de combustión interna, una invención que cambiaría el mundo para siempre. A lo largo del siglo XIX, los inventores intentaron crear motores que quemaran combustible dentro de un cilindro en lugar de hacerlo en una caldera externa, como en el vapor. En 1807, François-Isaac de Rivaz diseñó un motor rudimentario de hidrógeno. En 1860, Étienne Lenoir creó el primer motor de combustión interna funcional, aunque ineficiente. En 1876, Nicolau Soto desarrolló el motor de 4 tiempos, la base de los motores modernos. El motor de Otto era más eficiente y poderoso, y estableció el ciclo fundamental que todavía se usa hoy. Admisión. Se introduce la mezcla de aire y combustible. Compresión. El pistón la comprime. Explosión. La chispa genera una explosión que impulsa el pistón. Escape. Los gases quemados son expulsados. La energía de cada explosión movía un pistón, generando potencia mecánica. Pero había un problema. ¿Qué combustible usar? A finales del siglo XIX, el petróleo comenzó a explotarse en grandes cantidades. La destilación del petróleo producía gasolina y diésel, combustibles ideales para los nuevos motores. En 1892, Rudolf Diesel creó un motor más eficiente que usaba gasóleo en lugar de gasolina. En 1885, Carl Benz fabricó el primer automóvil con motor de combustión interna. Con estas innovaciones, el camino estaba listo para la revolución del transporte. A principios del siglo XX, los motores de combustión interna eran todavía costosos y difíciles de fabricar en masa. Pero entonces apareció un hombre que cambiaría todo: Henry Ford. En 1908, Ford introdujo el modelo T, el primer automóvil producido en serie. Gracias a la línea de ensamblaje, el precio bajó drásticamente. Ahora, la gente común podía permitirse un automóvil. Millones de vehículos comenzaron a llenar las calles. El motor de combustión interna había cambiado la forma en que la humanidad se movía. Las ciudades crecieron alrededor del automóvil. Los tractores revolucionaron la agricultura, aumentando la producción de alimentos. Los barcos con motores diésel hicieron el comercio global más eficiente. Los aviones con motores de combustión interna llevaron a la humanidad al cielo. El mundo se había vuelto más rápido,
más conectado y dependiente del petróleo que nunca. Pero este éxito tenía un lado oscuro. A medida que más motores de combustión interna entraban en uso, aumentaban las emisiones de gases contaminantes. Los motores de gasolina y diésel liberaban dióxido de carbono, contribuyendo al cambio climático. La dependencia del petróleo llevó a guerras y crisis energéticas. En el siglo XXI, la humanidad enfrenta un dilema: seguir usando motores de combustión interna o encontrar alternativas más limpias. Los autos eléctricos, los biocombustibles y el hidrógeno emergen como alternativas. Empresas como Tesla y gobiernos de todo el mundo impulsan la transición a motores eléctricos. Algunos países planean prohibir los motores de combustión interna en las próximas décadas. La era del motor de combustión interna podría estar llegando a su fin. Pero lo que es innegable es que este invento cambió el mundo, llevó a la humanidad más lejos y más rápido que nunca, y dejó un legado imborrable en la historia. La radio. La voz del mundo. Antes de que las ondas de radio surcaran el aire, las comunicaciones a larga distancia estaban limitadas al teléfono y el telégrafo, ambos dependientes de cables. El telégrafo, 1837, permitió enviar mensajes en código Morse. El teléfono, 1876, hizo posible la comunicación de voz, pero solo entre dos personas conectadas por una línea física. ¿Y si fuera posible enviar mensajes de voz sin cables, a través del aire? La respuesta estaba en una fuerza invisible y poderosa: las ondas electromagnéticas. La historia de la radio es la historia de una serie de descubrimientos científicos que, poco a poco, permitieron la transmisión inalámbrica de sonido. James Clerk Maxwell, 1864, teorizó que las ondas electromagnéticas podían viajar por el espacio. Heinrich Hertz, 1887, demostró experimentalmente que estas ondas existían, sentando las bases de la radio. Nikola Tesla, 1893, fue el primero en demostrar la transmisión de señales de radio de forma práctica. Guglielmo Marconi, 1895, desarrolló el primer sistema de radio funcional y logró enviar señales a través del Atlántico en 1901. El invento de Marconi fue revolucionario. Por primera vez, un mensaje podía viajar sin cables a través del aire. Al principio, la radio se usaba principalmente para comunicaciones militares y marítimas. El Titanic, 1912, cuando el Titanic se hundió, envió señales de auxilio por radio, lo que permitió salvar cientos de vidas. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, los ejércitos utilizaron la radio para coordinar movimientos en el campo de batalla. Pero pronto, la radio encontró un nuevo propósito: el entretenimiento y la información. En la década de 1920, la radio se convirtió en la primera forma de comunicación masiva global. Las primeras estaciones de radio transmitieron música en vivo, noticias y programas de variedades. Frank Conrad, en 1920, creó la primera emisora comercial en Estados Unidos, KDKA Pittsburgh. Las transmisiones en vivo de eventos históricos comenzaron a unir al mundo. Para millones de personas, la radio abrió una ventana al mundo. Antes de la televisión, la radio era el único medio de entretenimiento en casa. Las noticias llegaban en tiempo real, cambiando la política y la sociedad. Los deportes se convirtieron en eventos masivos, con millones escuchando partidos en vivo. En los años 30 y 40, la radio se convirtió en una herramienta de propaganda. Franklin D. Roosevelt usó la radio para sus charlas junto a la chimenea durante la Gran Depresión. En 1938,
la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles causó pánico al hacer creer a la gente que una invasión alienígena era real. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en el arma más poderosa de la información. Los discursos de Winston Churchill unieron a Gran Bretaña en su lucha contra los nazis. Las emisiones clandestinas en Europa llevaban mensajes de resistencia contra Hitler. A medida que la televisión y el Internet llegaron, la radio se adaptó. Se convirtió en la compañera de los automóviles. Las estaciones de radio musical dominaron la industria. Los talk shows y los programas de opinión se volvieron esenciales en la cultura. Hoy, la radio sigue viva en nuevas formas. El streaming y los podcasts han llevado la radio al mundo digital. Sigue siendo el medio más accesible en regiones sin internet o televisión. Las transmisiones por satélite permiten que la radio alcance hasta el espacio. Continuemos este viaje por los inventos que cambiaron la historia. Ahora llegamos a uno de los mayores avances en la medicina moderna, un descubrimiento que salvó cientos de millones de vidas y transformó la lucha contra las enfermedades. Los antibióticos. La guerra contra lo invisible. Desde los albores de la humanidad, las enfermedades infecciosas han sido una de las principales causas de muerte. Un simple corte podía convertirse en una sentencia de muerte. Neumonías, tuberculosis y fiebres mataban sin remedio. Las cirugías eran arriesgadas y a menudo terminaban en infecciones mortales. Durante siglos, los médicos lucharon sin éxito contra las bacterias. Los egipcios usaban moho y miel para tratar heridas, sin saber por qué a veces funcionaba. En la Edad Media, se recurría a sangrías y cauterización para tratar infecciones. En el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que las bacterias eran responsables de muchas enfermedades, pero aún no había forma de detenerlas. La humanidad necesitaba un arma para combatir a estos enemigos invisibles. Era el año 1928 en Londres. El bacteriólogo Alexander Fleming trabajaba en su laboratorio del Hospital St. Mary's, investigando el comportamiento de las bacterias. Un día, dejó sin querer una placa de cultivo de Staphylococcus aureus, una bacteria común, sobre su mesa. Cuando regresó días después, notó algo extraño: un moho verde había crecido en la placa. Alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido. Fleming comprendió que algo en ese moho estaba matando las bacterias. El moho pertenecía al género Penicillium. Fleming llamó a la sustancia penicilina. Era el primer antibiótico de la historia, aunque aún faltaba mucho para que pudiera ser usado en pacientes. Fleming publicó su descubrimiento en 1929, pero en ese momento nadie le prestó demasiada atención. Extraer y producir penicilina en grandes cantidades era extremadamente difícil. Durante años, la penicilina fue un simple hallazgo científico sin aplicaciones médicas. Pero en los años 40, con la Segunda Guerra Mundial en marcha, el mundo necesitaba desesperadamente una solución para las infecciones. Los soldados heridos morían más por infecciones que por las heridas en sí. Fue entonces cuando un grupo de científicos en Oxford, liderado por Howard Florey y Ernst Chain, logró purificar y producir penicilina en mayores cantidades. En 1941, la penicilina se usó por primera vez en un paciente con una infección grave. Funcionó. Estados Unidos y el Reino Unido invirtieron en la producción masiva del antibiótico. Para el día D, en 1944, había suficiente penicilina para tratar a los soldados aliados. La penicilina salvó miles de vidas en la guerra y cambió la medicina para siempre. Antes de los antibióticos,
una simple infección podía ser mortal. Después de los antibióticos, enfermedades como la sífilis, la tuberculosis y la neumonía se volvieron tratables. Las cirugías se hicieron mucho más seguras, reduciendo el riesgo de infecciones fatales. Gracias a los antibióticos, la esperanza de vida de la humanidad aumentó drásticamente en el siglo XX. Nuevos antibióticos fueron descubiertos y desarrollados: tetraciclinas, estreptomicina, eritromicina y más. Las industrias farmacéuticas crecieron y la medicina moderna avanzó a pasos agigantados. Pero este triunfo no estuvo exento de problemas. Las bacterias son organismos increíblemente adaptables. A medida que se usaban más antibióticos, algunas bacterias comenzaron a desarrollar resistencia. Las superbacterias, como el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, MRSA, emergieron como una nueva amenaza. Enfermedades antes tratables comenzaron a volverse resistentes a los medicamentos existentes. El abuso de antibióticos en humanos y en la industria ganadera empeoró la crisis. Los científicos advierten que, si no se desarrollan nuevos antibióticos, podríamos entrar en una era donde las infecciones vuelvan a ser mortales. Los investigadores buscan nuevas formas de combatir las infecciones, nuevos antibióticos basados en nanotecnología y genética. Bacteriófagos, virus que atacan bacterias. Un uso controlado y regulado de antibióticos para evitar resistencia. La guerra contra las infecciones aún no ha terminado. La humanidad debe innovar constantemente para mantenerse un paso adelante en la batalla contra las bacterias. Lo que es seguro es que los antibióticos cambiaron la historia y salvaron más vidas que cualquier otro invento en la medicina. Pero hay otro descubrimiento que, aunque nada biológico, también revolucionó la vida moderna. La televisión. La pantalla que cambió todo. Durante siglos, los seres humanos solo podían imaginar lo que sucedía en lugares lejanos. En la antigüedad, los relatos orales y las pinturas narraban eventos históricos. Con la imprenta, 1450, los libros y periódicos permitieron conocer noticias del mundo. La radio, 1920, llevó las voces de políticos, artistas y locutores a millones de hogares. Pero había algo que la radio no podía hacer: mostrar imágenes en movimiento. El mundo necesitaba ver para creer. Y entonces, la televisión nació. La idea de transmitir imágenes a distancia no era nueva. En 1884, Paul Nipkow diseñó un disco mecánico que podía escanear imágenes y transmitirlas. En 1926, John Logie Baird, un ingeniero escocés, realizó la primera transmisión televisiva en blanco y negro. En 1931, Vladimir Zworykin y Philo Farnsworth desarrollaron el tubo de rayos catódicos, el corazón de la televisión moderna. El avance fue impresionante. Por primera vez, una imagen podía viajar por el aire y aparecer en una pantalla. En 1936, la BBC realizó la primera transmisión de televisión pública en el Reino Unido. En 1939, en la Feria Mundial de Nueva York, la televisión fue presentada oficialmente al mundo. La televisión había nacido, pero su destino cambiaría con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la televisión quedó en pausa. Los avances tecnológicos en radar y comunicaciones mejoraron la calidad de transmisión. Después de la guerra, la televisión explotó en popularidad. En la década de 1950, la televisión se convirtió en el centro del hogar. Las familias se reunían en torno a la pantalla para ver programas en vivo. Nacieron los primeros shows de variedades,
noticieros y programas de entretenimiento. El primer evento televisado a nivel mundial fue la coronación de la reina Isabel II en 1953. La televisión no solo mostraba entretenimiento, sino que también influía en la sociedad. Por primera vez en la historia, la política se jugaba en la pantalla. En 1960, el primer debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon cambió la política para siempre. Los noticieros televisaron la llegada del hombre a la Luna en 1969, uniendo a millones de personas en un solo momento histórico. Las imágenes de la Guerra de Vietnam, 1965 a 1975, llevaron el conflicto a los hogares, despertando protestas globales. La televisión ya no era solo entretenimiento, era un arma de información y un espejo de la realidad. En la década de 1960, la televisión dejó atrás el blanco y negro. Las señales de televisión por satélite permitieron transmitir eventos en tiempo real a nivel mundial. Las telenovelas, los programas de concursos y las series conquistaron al público. Pero el mayor impacto de la televisión llegaría en los años 80 y 90, con la llegada de la televisión por cable y la globalización de los medios. La televisión nunca dejó de evolucionar. En los años 80, el cable y la televisión satelital multiplicaron los canales disponibles. En los 90, cadenas como CNN, MTV y ESPN convirtieron la televisión en un fenómeno global. En los 2000, la televisión digital y la llegada del streaming revolucionaron el consumo de contenido. Hoy, la televisión no es solo un aparato en la sala. Está en nuestros teléfonos, computadoras y tablets. Servicios como Netflix, YouTube y Disney han cambiado la forma en que consumimos contenido. La televisión sigue siendo la principal fuente de noticias, entretenimiento y cultura global. Pero si la televisión nos permitió ver el mundo en una pantalla, otro invento nos llevaría aún más lejos. La energía nuclear. El poder del átomo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado fuentes de energía cada vez más potentes. Primero fue el fuego, que nos permitió cocinar, calentar y protegernos. Luego el viento y el agua impulsaron molinos y barcos. Después, el carbón y el vapor desataron la revolución industrial. La electricidad iluminó el mundo y lo hizo avanzar a la modernidad. Pero en el siglo XX, el ser humano descubrió una fuerza aún más poderosa y peligrosa, la energía oculta dentro del átomo. El camino hacia la energía nuclear comenzó con la física del siglo XIX y principios del XX. En 1896, Henry Becquerel descubrió la radiactividad accidentalmente al estudiar minerales de uranio. Marie y Pierre Curie, en 1898, aislaron los elementos radiactivos polonio y radio. En 1905, Albert Einstein formuló su famosa ecuación, E igual a mc2. Esta ecuación significaba algo revolucionario: la materia podía convertirse en energía. Pero aún faltaba un paso crucial: desatar esa energía. En 1938, los físicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. Lise Meitner y Otto Frisch interpretaron el hallazgo y explicaron cómo dividir un núcleo atómico liberaba una cantidad masiva de energía. El mundo acababa de encontrar una nueva fuente de poder. Pero mientras los científicos celebraban este avance, la Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más crítico. El poder del átomo sería utilizado con un propósito devastador. Con la guerra en marcha, los aliados temían que la Alemania nazi desarrollara una bomba atómica. En 1942, Estados Unidos lanzó el Proyecto Manhattan,
un programa secreto para construir la primera bomba nuclear. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, explotó la primera bomba atómica de la historia, la prueba Trinity. El poder del átomo había sido liberado, pero con consecuencias catastróficas. El 6 y 9 de agosto de 1945, las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de personas. El mundo entró en la era nuclear, con un poder destructivo nunca antes visto. Pero la energía nuclear no solo significaba guerra. También podía ser una fuerza para el progreso. Después de la guerra, la humanidad buscó formas de usar la energía nuclear para el desarrollo. En 1951, se generó electricidad por primera vez con energía nuclear en Idaho, Estados Unidos. En 1954, la primera planta nuclear comercial, Obninsk, comenzó a operar en la Unión Soviética. En los años 60 y 70, la energía nuclear se expandió por todo el mundo. Las promesas de la energía nuclear eran enormes: energía limpia y abundante, menos dependencia de combustibles fósiles, posibilidad de alimentar al mundo entero sin contaminar el planeta. Pero con estos avances también llegaron grandes peligros. La energía nuclear no está exenta de riesgos. En 1979, el accidente de 3 Mile Island, en Estados Unidos, sembró el miedo sobre la seguridad nuclear. En 1986, la explosión de Chernóbil en la Unión Soviética causó el peor desastre nuclear de la historia. En 2011, el tsunami de Japón provocó la crisis nuclear de Fukushima, reavivando el debate sobre la seguridad. Estos desastres recordaron al mundo que la energía nuclear, aunque poderosa, es extremadamente peligrosa si no se maneja con cuidado. En el siglo XXI, el debate sobre la energía nuclear sigue abierto entre sus ventajas y desventajas. Ventajas: es una de las fuentes de energía más eficientes y limpias. No emite gases de efecto invernadero como el carbón o el petróleo. Y puede garantizar la independencia energética de los países. Desventajas: los residuos radiactivos pueden durar miles de años. Un mal manejo puede causar catástrofes irreparables. Existe el riesgo de que la tecnología nuclear caiga en manos equivocadas. En la actualidad, nuevas tecnologías como la fusión nuclear prometen un futuro con energía limpia e ilimitada. China, Estados Unidos y la Unión Europea trabajan en reactores de fusión que podrían cambiar el mundo. La fusión nuclear replicaría el poder del Sol, sin el riesgo de residuos radiactivos. Pero aún queda un largo camino por recorrer. La energía nuclear sigue siendo una de las opciones más prometedoras para reemplazar los combustibles fósiles. Si la fusión nuclear se hace realidad, la humanidad podría tener energía ilimitada y sin contaminación. Pero el dilema sigue en pie: ¿será la energía nuclear la clave para el futuro, o seguirá siendo una amenaza? Lo que es seguro es que el poder del átomo ya ha cambiado el mundo para siempre. Pero hay otro invento que, aunque menos destructivo, también revolucionó la vida moderna: la computadora. La máquina del futuro. Desde los albores de la civilización, la humanidad siempre ha buscado formas de hacer cálculos más rápido. En el año 3000 a.C., los sumerios inventaron el ábaco, el primer dispositivo de conteo. En el siglo XVII, Blaise Pascal creó la pascalina, una de las primeras calculadoras mecánicas. En 1837, Charles Babbage diseñó la máquina analítica, un concepto revolucionario que anticipó las computadoras modernas.
Pero no fue hasta el siglo XX cuando la computación alcanzó su verdadera revolución. A finales del siglo XIX, Hermann Ollerith diseñó una máquina que usaba tarjetas perforadas para procesar datos del censo de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron máquinas como la Colossus y la ENIAC para descifrar códigos y realizar cálculos militares. Alan Turing, el padre de la informática, diseñó el concepto de máquina universal, la base de todas las computadoras modernas. La ENIAC, construida en 1945, fue la primera computadora electrónica de propósito general. Ocupaba un edificio entero. Funcionaba con 17.468 tubos de vacío. Realizaba cálculos en segundos que antes tomaban días. Había nacido la era de la computación. En los años 50, las computadoras pasaron de ser máquinas militares a herramientas empresariales. La IBM 701 fue una de las primeras computadoras comerciales. En los años 60, la invención del transistor permitió crear computadoras más pequeñas y rápidas. En 1971, la invención del microprocesador por Intel permitió la creación de computadoras personales. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft y crearon software para computadoras personales. En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple y lanzaron la Apple I, una de las primeras computadoras para el hogar. A partir de los años 80, las computadoras dejaron de ser herramientas de científicos y se convirtieron en parte de la vida cotidiana. En los años 90, Internet convirtió a las computadoras en portales de información y comunicación. El correo electrónico cambió la forma en que nos comunicamos. Los motores de búsqueda hicieron que todo el conocimiento del mundo estuviera al alcance de un clic. En el siglo XXI, las computadoras ya no eran solo máquinas de escritorio. Los teléfonos inteligentes pusieron el poder de la computación en la palma de nuestra mano. La computación en la nube permitió acceder a datos desde cualquier lugar del mundo. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático llevaron a las computadoras a aprender y tomar decisiones. Las computadoras cuánticas prometen resolver problemas imposibles para las computadoras tradicionales. La fusión de la inteligencia artificial con la neurociencia podría dar lugar a interfaces cerebro-máquina. Las computadoras controlan desde satélites hasta misiones espaciales, llevándonos más allá de nuestro planeta. Pero si la computadora cambió la forma en que vivimos, un invento la convirtió en una red global de información. Internet. La red que conectó al mundo. Durante miles de años, la humanidad estuvo limitada por la distancia. En la antigüedad, los mensajes viajaban en pergaminos transportados a caballo o en barco. Los mensajeros y las palomas mensajeras acortaron el tiempo de comunicación. El teléfono y la radio permitieron conversaciones instantáneas, pero solo entre dos puntos específicos. El conocimiento estaba atrapado en libros, archivos y bibliotecas. No existía una red que lo conectara todo. Pero eso estaba a punto de cambiar. La historia de Internet comienza en plena Guerra Fría. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. El pánico en Estados Unidos llevó a la creación de ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, buscando asegurar la superioridad tecnológica. En 1969 nació ARPANET, la primera red de computadoras interconectadas, creada para resistir ataques nucleares. Los primeros mensajes fueron enviados entre universidades estadounidenses. El 29 de octubre de 1969 se transmitió el primer mensaje entre computadoras,
intentaban escribir login, pero la red falló. Durante los años 70, ARPANET creció y estableció los protocolos básicos de Internet. Pero aún faltaba algo clave, una manera sencilla de acceder a la información. En 1989, Tim Berners-Lee, un científico del CERN, inventó la World Wide Web, WWW. Creó el concepto de hipervínculos, permitiendo conectar documentos de forma sencilla. Desarrolló el primer navegador web, permitiendo que cualquiera pudiera navegar por la información. El 6 de agosto de 1991, el primer sitio web de la historia fue lanzado. A partir de los años 90, Internet dejó de ser un experimento académico y se convirtió en una red global. 1995, Amazon y eBay inician el comercio electrónico. El correo electrónico reemplaza las cartas tradicionales. Google nace en 1998, revolucionando la búsqueda de información. Las redes sociales como MySpace y Facebook transforman la comunicación. En menos de 20 años, Internet pasó de ser una herramienta de científicos a una necesidad cotidiana. El Wi-Fi y los teléfonos inteligentes permitieron acceso en cualquier lugar. YouTube democratizó el contenido audiovisual. Las redes sociales cambiaron la política, el activismo y la cultura. El Internet de las cosas conectó dispositivos cotidianos a la red. Internet ha hecho posible la globalización digital. El conocimiento es accesible para todos. La medicina ha avanzado con la telemedicina y el acceso a bases de datos médicos. Los eventos en cualquier parte del mundo pueden seguirse en tiempo real. Pero con grandes poderes, llegan grandes desafíos. Ciberseguridad. Los ataques informáticos y el robo de datos son un problema creciente. Desinformación. Las fake news pueden manipular la opinión pública. Privacidad. Las grandes empresas recopilan enormes cantidades de datos personales. Aún así, Internet sigue evolucionando, con tecnologías como el 5G, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Pero si Internet nos conectó a la información, otro invento llegó más allá. La inteligencia artificial. La mente de las máquinas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con crear máquinas que piensen, razonen y aprendan como los seres humanos. En la mitología griega, Dédalo construyó estatuas que parecían tener vida propia. En el siglo XV, Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico capaz de moverse. En el siglo XIX, Mary Shelley imaginó a Frankenstein, un ser artificial con conciencia. Pero para que la inteligencia artificial fuera posible, debían darse tres avances clave: el desarrollo de la computación, la creación de algoritmos capaces de simular el razonamiento humano, y el almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. La inteligencia artificial no nació de la nada. Fue el resultado de siglos de innovación. El concepto moderno de la inteligencia artificial comenzó en el siglo XX. En 1936, Alan Turing describió la máquina universal, un modelo matemático que sentó las bases de la computación. En 1950, Turing propuso la prueba de Turing, un experimento para determinar si una máquina podía imitar el pensamiento humano. En 1956, el término inteligencia artificial fue acuñado en la conferencia de Dartmouth, considerada el nacimiento oficial del campo. Los primeros programas de IA fueron básicos, pero sorprendentes. En los años 60, Eliza fue un chatbot primitivo que simulaba una conversación con un psicoterapeuta. En 1997, Deep Blue, una supercomputadora de IBM,
derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. A partir del año 2000, la inteligencia artificial comenzó a superar a los humanos en tareas específicas. La inteligencia artificial dio un salto gigantesco gracias al Machine Learning y el Big Data. Las máquinas ya no solo seguían reglas predefinidas, ahora podían aprender por sí mismas. Los algoritmos de aprendizaje profundo, Deep Learning, permitieron a las computadoras reconocer patrones complejos. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant se volvieron parte de la vida cotidiana. Estos son algunos ejemplos de avances sorprendentes. En 2016, AlphaGo, una IA creada por DeepMind, venció al campeón mundial de Go, un juego infinitamente más complejo que el ajedrez. En la industria automotriz, la inteligencia artificial permitió el desarrollo de vehículos autónomos. En la medicina, la IA ayudó a diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los doctores humanos. La inteligencia artificial ya no es un sueño del futuro, es una realidad que está transformando el mundo. La IA ha revolucionado cada aspecto de la civilización humana, ciencia y salud. Modelos de IA analizan el ADN, diseñan nuevos medicamentos y detectan enfermedades antes que los médicos. Economía y negocios. Los algoritmos predicen mercados financieros, optimizan la producción y mejoran la eficiencia empresarial. Entretenimiento y creatividad. La IA genera música, arte y guiones cinematográficos. Pero con grandes avances, también llegan grandes preocupaciones. La privacidad. ¿Quién controla los datos que las IA recopilan? Trabajo y economía. ¿Cuántos empleos serán reemplazados por máquinas inteligentes? Autonomía. ¿Puede una IA tomar decisiones sin supervisión humana? Conciencia artificial. ¿Podría una máquina llegar a desarrollar una verdadera conciencia? El debate sobre la inteligencia artificial es más importante que nunca. ¿Deberíamos establecer límites a su desarrollo? ¿Es posible una IA que supere la inteligencia humana? ¿Cómo afectará la IA al futuro de la humanidad? Una cosa es segura, hemos entrado en la era de la inteligencia artificial y no hay vuelta atrás. La IA promete resolver problemas globales, desde el cambio climático hasta la pobreza. Podría fusionarse con la biotecnología para mejorar las capacidades humanas. En la exploración espacial, IA avanzadas ayudarán a colonizar Marte y más allá. Pero con tanto poder en juego, una pregunta persiste. ¿Controlamos la inteligencia artificial o la inteligencia artificial nos controlará a nosotros?